magnate de los bancos grandes en Estados Unidos puede aumentar o bajar el precio del dólar. ¿Recuerdan ustedes cuando Clinton tuvo sus devaneos en la oficina oval con la señora Lewinsky? Bajó el dólar. Esto es cosa seria. Esto es cosa seria. Sí. Cuidado con eso, ¿no es cierto? Por eso la economía es nerviosa, ¿no? Nosotros no vivimos en esa época, pero somos hijos de esa época, 1929, la gran crisis, ¿no? Económica del mundo, y luego la de los años 80, que también, y la de ahora, es muy delicada la economía. ¿Se pueden imaginar con lo que aparecimos hoy por la mañana? Vale $100 el barril de petróleo. Lo que precipita en la política mundial. Si nomás hasta cuando valía 70, las deudas de los países latinoamericanos estaba siendo comprada por Venezuela. Las deudas. ¿Qué será ahora cuando vale 100? Y usted no crea que ese Medio Oriente es un paraíso terrenal. Bueno, pues la economía auspicia las violencias. Pasamos también por unos síntesis de la escasez de libertades públicas. El Estado-Nación ya no es fuerte, ¿no? Porque está atado a las políticas mundiales. Sí, hay pérdidas de identidades nacionales y regionales, ¿cierto? Entonces ese acontecimiento mundo hace pertinente lo que nosotros enseñamos, el nuevo papel de la mujer, que ahora están diciendo que se llama propuesta de género, tonterías de eso no me gusta a mí. No, eso que dicen la perspectiva de género. Y los hombres no seremos género, también somos género. A mí esos dogmatismos, radicalismos no me gustan. Discutí con Florence Tomans aquí en el auditorio del Colegio de las Betlemitas. Me llevaron a discutir con ella y yo no sabía que ella era tan radical, pues feminista radical. Y entonces yo tenía que hacerle el debate, pues un poco la concepción del amor en Platón, imagínate. ¡Qué maravilla! ¿No? Yo hablando del Fedro, del banquete, ¿cierto? Gozándome con eso, y el señor estaba bravo desde que empecé. Luego vino el debate y debatimos, y entonces yo le iba ganando. Y ella dijo una cosa terrible, dijo: finalmente, la diferencia que hay entre el hombre y la mujer es que los hombres tienen un pene feo. Y entonces el público todo aplaudió, porque era la mayor parte de mujeres. Y entonces el moderador me dijo: doctor, ¿usted quiere replicar? Y dije: pues no. Pues sí. Le dije: doctora Thomas, podrá ser feo, pero eso es lo único que tenemos para consolarlas. Sí. Y por eso ha habido guerras. Ya hay guerras, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ya no me vuelven a invitar a ese tipo de debates. Porque yo creo que entre el hombre y la mujer no deben haber esas diferencias radicales, sino que entre los dos nos vamos a comprometer constantemente a producir un mundo posible. ¿Verdad? Y en eso sí tienen razón algunas feministas. La mujer es más honrada, es más responsable, tiene mayor disciplina,
es más organizada, es más ordenada. Carajo, yo para la rectoría de la universidad estoy buscando mujeres. De verdad, son mucho más honradas, es que son madres, tienen la condición de ser madres y eso es, las hace universales. Yo estoy de acuerdo con Boaventura de Sousa Santos, la mujer es la voz de la sociedad. ¿Qué más digo del conocimiento pertinente? Entonces, pretextos, contextos, hay que enseñar el acontecimiento mundo, de eso pues hay lectura y hay que trabajar muy duro. Yo quisiera hacer una conferencia particular sobre eso. 3, para que haya conocimiento pertinente. Lo multidimensional. Ya hoy la matemática no puede dedicarse solamente al mundo de las operaciones, sino que esas operaciones tienen que estar conectadas con la agricultura, con la dimensión social, con la dimensión económica, con la dimensión política. Los profesores que enseñan estadística tendrían que decir que además de todo lo que es la estadística, ¿cierto?, produce opinión política y puede estar organizando la sociedad. Lo vimos el domingo. Y que también produce falsedad y que hoy lo contratan a uno para como asesor de imagen y entonces hay que hacer presentar al tipo tal como no es, porque si lo presentamos como es, no gana. Entonces estamos también en un mundo de las falacias. El conocimiento es multidimensional. Cuando yo enseño castellano, español, pues ahí está la dimensión matemática, está la dimensión geográfica, está la dimensión cultural, está la dimensión vivencial, está el sujeto en sus sufrimientos. Entonces la parte psicológica, sociológica. Hoy hemos llegado a que el conocimiento es multidimensional. Por eso hay algunas propuestas pedagógicas, doctor Torres, de la INCA, de enseñanza por problemas. No me gusta problemática, que digan que eso es un error de castellano. Enseñanza por problemas. Pero entonces eso significa que modifiquemos también nuestra actitud como profesores para poder estar junto al otro, ¿no es cierto? Y porque a nosotros nos gusta hacer nuestra tarea en soledad, y cuando el otro está allí, para el sociólogo, el economista, el matemático, el geógrafo, el historiador, ¿no es cierto? Nosotros como que nos produce esto cierto, porque no estamos acostumbrados a una enseñanza horizontal sino vertical. Yo tuve la experiencia de ser profesor en sociología y entonces cuando yo iba a llegar con el conjunto de los otros pues, en el sistema de problemas, entonces me decían, doctor, usted pues haga su exposición y luego nosotros. Ah, pero yo me quedo para escucharlos. No, le rogaríamos que no. No se olviden entonces, conocimiento pertinente en el sentido de pretexto, contexto, el acontecimiento mundo, y es multidimensional. Y 4, todo conocimiento es complejo. Todo conocimiento es complejo. No hay nada simple. Si todo es complejo, es decir, todo está tejido en conjunto, diría Edgar Morin, ¿sí? Pero voy a explicarlo mejor el concepto de complejo. Es como, viene del latín complexo, y quiere decir que tiene pliegues. El discurso, el tejido que nosotros hacemos del conocimiento en física, que es tan bella la física, ¿no? Es un tejido complejo porque tiene pliegues. Y en el paradigma uno puede distinguir, ¿no es cierto?, momentos del pensamiento físico, ¿cierto?, hasta Albert Einstein, y en él algo rarísimo, ¿no? Porque él
siendo, primero es un físico clásico, porque es muy newtoniano al principio, pero después él mismo se da cuenta, en él mismo se ejerce la ruptura y se vuelve un físico relativista. ¿Sí? Y parece, según Juan Flores y otros físicos que conversan conmigo, que al final de su vida ya era un físico cuántico. O sea, en él se dan esos pliegues. En él, es un tipo rarísimo, ¿no? Yo adoro ese viejo, pues, no más de verlo, ¿no? Y era bien despistado. La mujer lo mandó a pagar una deuda un día. Es que uno se casa para que la mujer lo mande a uno a pagar deudas. Entonces, al señor que le tenía que pagar la plata, se quedó conversando y el señor lo atendió muy bien, le dijo, ¿y cuáles son sus últimos descubrimientos y todo eso? Y entonces él se puso a hablarle de cosas, ¿no? Era un hombre muy sencillo. Podía hablar con los niños. Cuando uno puede hablar con los niños, es que es un sabio. Yo por eso admiro mucho a las profesoras de preescolar. Le enseñan a uno el susto de la letra. Y entonces ya se fue. Se iba a... le dijo, pero es que yo venía a pagar y no tenía. Y se busca en los bolsillos y no tenía la plata. Alguien que la mujer siempre lo mandaba con alguien para que lo siga, le dijo, maestro, profesor Einstein, no se dio cuenta cuando le metieron las manos a los bolsillos y le robaron la plata. Y entonces el tipo dice, sí me di cuenta, pero yo pensé que era la mano mía. Vivir con un hombre así debió ser un problema. ¿En serio? Pero también en el castellano, en la geografía, en la matemática, en la sociología, todo es complejo, todo tiene pliegues. Explico más lo que es tener pliegues. Ustedes algunos son de mi generación. En los años 70, las mujeres, que era para nosotros, se ponían una faldita, la mini falda. Nosotros como generación somos valiosísimos en el mundo porque inventamos la minifalda. Sí, o que después del 68. Y se la pusieron en el 70 aquí en Pasto. Todo nos llega tarde, pero nos llega. Y entonces era una faldita, minifalda escocesa, le llevaban de varios cuadritos como rojita, ¿sí? Y tenía altísimos pliegues, ¿cierto? Y parecía que era plana, parecía que era una sola tela, ¿cierto? Solo que al abrirla, la falda, uno se daba cuenta que tenía pliegues, ¿sí? Que tenía altísimos pliegues. Entonces no era como la miro, era compleja. Entonces hay que enseñar eso en el conocimiento pertinente, que todo es complejo, que no es como lo miras. Solamente el 2%, dice Rodolfo Llinás, nos proviene de la realidad concreta. El resto es construcción del cerebro, el 98%. El 98%. Hay que enseñarles a los muchachos que todo es complejo y que nada es simple, que nada es plano y que todo admite ser preguntado. Terminé lo de conocimiento pertinente. Entonces hay que enseñar eso. Creo que destruí un poco las concepciones que hay sobre el conocimiento pertinente. La idea de pertinente es epistemológica. Ahora sí voy a ser más rápido. Les dije que al menos voy a nombrar 7 cosas que hay que enseñar, 7, hoy 2. Enseñar la condición humana. ¿Sí? Eso hay que enseñar la condición humana, es decir, lo que somos. ¿Sí? Aquí hay varias cosas que los psicólogos me pueden corregir, etc. Pero hay unas cosas muy ciertas. Primero, no somos.
como nos habían venido diciendo en la tradición, que somos, no somos. Agréguele una S, nos somos. No somos, al no ponle una S, nos somos. Somos entre. Es el otro el que me otorga la existencia. No hay posibilidad de un sí mismo puro, ¿verdad? Y además que la psicología y con Freud ya descubrimos otra cosa, ¿no? El ello, es decir, ese otro de uno, que yo creo que es el mejor, Ana. ¿No te has dado cuenta que uno anda con el otro siempre? Y el otro es irreverente, quiere cambiar los esquemas. El otro quiere ser creador. Y el sí mismo consciente le dice, no, apégate a la norma, al canon, a la preceptiva. Apégate y no te pasará nada y serás libre. Y el otro le dice, pero es que yo quiero hacer el amor de otra manera. ¿Cierto? Y le dice, no, de la misma manera que lo hacían nuestros padres. Sí. Ese otro, a veces nos gusta más el otro. De modo que hay algo bien bello. Por fortuna la condición humana es misteriosa. Hay que enseñarles a los muchachos y a nosotros mismos. No todo es explicable y no todo es evidente. Y hay ciertas cosas y acontecimientos que no merecen ser explicados. Y que nosotros tenemos que quedarnos con el misterio y con la duda. Los amores grandes, los grandes amores de los buenos amantes, sí, tienen su grandeza porque son inexplicables. Uno nunca sabe bien por qué quiere tanto. Y es mejor que no lo sepa para que pueda vivir la condición poética y no pueda trasladarse a la condición prosaica. Uy, hoy sí dije una cosa buena. Es que hoy los profesores y la escuela está diciendo, y la academia está diciendo, que todo es explicable y que todo es evidente. Y hoy que tenemos tanta información y que tenemos tantos medios, que entonces vagancia absoluta y pobres de interés los estudiantes que no saben aprovecharlo. No. Hay que decirles que también tenemos derecho al misterio y a que algo quede sin explicación. Y hay que dudar de lo evidente. Y hay que sospechar de lo evidente. Sí, el reality show, a ver, eso me parece terrible. Todo lo queremos hoy inmediato, pronto y en directo, en vivo y en directo. Por eso, mis queridas amigas y amigos, el ser humano tiene un problema serio hoy, tiene crisis de futuro, porque ya no existe el futuro, porque todo le es anticipado. Y por eso está sometido a una vida de consumo y nunca a una vida de consumación, de llevarse a cabo como tal, por estar prisionero y atado a la vida del consumo. Entonces hay que enseñarle la condición humana para evitar el suicidio, la drogadicción, el alcoholismo, todas estas conductas que hoy siguen siendo un problema serio en la vida contemporánea. Un profesor del Colegio Sucre de Ipiales me ha llevado a dictar una conferencia porque ellos tienen un grave problema de suicidio en Ipiales. Y se les está imponiendo como una moda eso. Sí, y creo que es en Colombia el mayor índice. Entonces yo le decía pues que lo primero que hay que hacer es investigar. Investigium ire, es decir, en latín, ¿no? La investigación es ir tras los vestigios, tras la huella, que es que está pasando. No podemos ir a aventurar unas explicaciones.
el ser humano no es solamente para explicar, y cuando hace solo eso, lo hace mal. El ser humano no es solamente para comprender, y cuando hace solo eso, lo hace mal. El ser humano es también un ser que interpreta, es decir, que a la vez que explica y comprende, produce sentido, que es la interpretación. En la Cámara de Comercio, pues creo que la gente me aplaudió mucho porque dije una cosa muy sencilla. Escuchamos un montón de cifras cuando vino Valencia Cosio, de competitividad y todo eso, y el videobin siempre se daña, ¿no? Sí, y entonces es terrible, y los quesos y los cuadros y las barras y los torres, ¿sí? Entonces es un mundo de queso, parece lácteos esto, ¿no? Y el queso con estadísticas y números. De eso yo ya estoy un poco aburrido. ¿Es necesario? Y yo pregunté. Bueno, ya conocimos las cifras. Creo que ha llegado el momento de descifrar. Sí. Entonces un señor experto del ministerio de no sé qué dijo, eso todavía no lo tenemos preparado. Sí, hay que hacer al contrario. Primero prepara el desciframiento, la interpretación, y después hace cifras. Enseñar la condición humana. Pues ustedes verán cómo es eso de complicado. Enfrentar otra dimensión, enfrentar las incertidumbres. Hoy lo que vemos es que el conocimiento es incierto y la vida es incierta. Y además de todo nos hemos dado cuenta que la vida es frágil y que la vida es finita. Heidegger. Y que no se trata de hablar del ser, como dijeron los filósofos tantos siglos, sino que se trata de pensar del ser en el mundo, del Lebenswelt, de nuestro papel en el mundo. Y se escriben guiones, ¿no? Ser en el mundo. Hay una fórmula misteriosa, Dasein. El principio de incertidumbre en el sentido de Prigogine, o sea, no en el sentido negativo, de que nada es cierto, no, sino en el sentido de que el conocimiento lo que nos produce es ciertas certezas, camina en certezas, pero deja pendiente las preguntas, otras preguntas más. Es decir, que la certeza tiene una gran ruta de incertidumbre. Y en esto Popper, cuando uno conoce, no es que aumente el conocimiento, sino que lo que aumenta es el desconocimiento. Cuando yo sé algo sobre el cerebro, lo que se me abre es que tengo que saber mucho más. Eso es la incertidumbre. Cuando a uno lo quieren, uno quiere que lo quieran más. Y la incertidumbre no es algo negativo, sino lo que le produce al ser humano riqueza. Voy a decir en una palabra bonita, para que no se pierda el encanto de vivir. Porque qué jartera vivir dentro de un mundo en donde todo sea cierto. Uno tiene como derecho a la reserva de lo no dicho, a la reserva de lo que no puedo decir y a tener el malentendido. ¿No se han dado cuenta en la vida cotidiana? Por la reserva de lo no dicho, nos dicen, es que vos me dijiste hace 20 años, sobre todo las mujeres. ¿Se acuerdan de todo, no? ¿Se acuerdan de hace 20 años? Y hay unas peleas terribles hoy por lo que uno hizo hace 25. Pero olvidalo, no, es que vos me dijiste. Entonces uno tiene la reserva en lo no dicho y dice, es que me entendiste mal. Y entonces empieza a decir cómo se debe entender, ¿no? Tus estudiantes siempre vienen
cuando tú recriminas a alguien, dices, no, pero es que usted me entendió mal lo que yo quise decir. ¿Sí? Ahora con la hecatombe ya está José Útil diciendo, no, si el presidente no quiso decir lo que quiso decir. Lo que quiso decir, pues tenemos 3 años para discutir qué fue lo que quiso decir. Sí. Yo conozco más o menos 25 libros de la tesis de Chandía. ¿El poder para qué? Se han escrito libros en cantidades, un poco tratando de corregir el malentendido. Entonces a los muchachos hay que enseñarles el principio de incertidumbre, que el mundo y el conocimiento caminan sobre certezas